¿Qué tal, queridos amigos? Aquí nuevamente desde este recinto precioso, nuestro estudio de grabación aquí en Familia Semilla Monterrey. Nuevamente para entrar en esta conversación escritural acerca del tema del que hemos venido hablando. Extraída la frase que le da título, ni más ni menos, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Estos 12 apóstoles que estaban puestos como cimientos de las columnas de la nueva ciudad. Y de ahí extrajimos esta idea de llamar a esta nuestra serie Las voces desde los cimientos. Y claro, como uno de estos cimientos originales fue dejado vacío por causa de Judas Iscariote, pues otro tomó su lugar. ¿Quién? No Matías, el apóstol Pablo. El escritor inspirado por el Espíritu Santo más prolífico del Nuevo Testamento, sin duda. 13 de los libros del Nuevo Testamento escritos por Pablo. Claro, inspirados por el Señor. Pero ahora vamos a tomar esta voz de Pablo. Y bueno, déjame decirte que fue súper difícil para mí abordar solamente un tema o enfatizar o resaltar solamente una frase del apóstol Pablo, tantas frases que nos hemos aprendido de memoria, ¿no? Por todas sus preciosas cartas que han inspirado en Romanos, en Gálatas, en Corintios, en Colosenses, Tesalonicenses, nuestras vidas, ¿verdad? Fue difícil para mí. Sin embargo, me sentí muy inspirado en compartir esta pequeña porción. Ahí te va, ahí les va. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10, pero no sin antes tomar un tiempo para ser dirigidos por el Espíritu de nuestro Dios, pidiéndole que así sea. ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta hora que estamos nuevamente a punto de sumergirnos en la Escritura. Cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no va a pasar jamás. Todo lo que vemos y percibimos con nuestros 5 sentidos tiene una caducidad. Sin embargo, tu palabra, Señor, no pasará jamás, es eterna. Y estamos a punto de sumergirnos en ella, por lo que te pedimos que tu Espíritu Santo revele a Cristo, revele toda la verdad, Señor, a través de cada línea, porque tu palabra habla del Cordero que quitó el pecado del mundo. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y entonces sí, Segunda de Corintios, capítulo 12, y voy a leer desde el versículo 1 al 10, haremos algunos highlights, recordaremos algunos pasajes de la historia del libro de los Hechos que tienen que ver con este hecho y concluiremos nuestra serie de las voces desde los cimientos. Y dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el tercer cielo. Déjame hacer un paréntesis ahí. El primer cielo, de la atmósfera para abajo. El segundo cielo, de la atmósfera hacia el universo que nosotros conocemos, en la tercera dimensión donde nosotros vivimos. Pero el tercer cielo nos habla de una dimensión donde Dios está. Dios no está contenido en el segundo cielo. Dios está en una dimensión inaccesible, a la que dice Pablo haber sido llevado al tercer cielo. Por eso él dice muy honestamente que si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabe. Solo Dios lo sabe. Así que este es el tercer cielo, versículo 3, segunda de Corintios 12, ahora 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. A este tercer cielo, pues, también se le conoce como el paraíso. ¿Y a qué te recuerda? Pues al crucificado, ¿no? Junto a Jesús, cuando Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso, el tercer cielo. Donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. O sea, un tipo de lenguaje en fondo y forma que el hombre no puede expresar. Y que me recuerda, pues, Deuteronomio 29:29. Y es algo que tienes que tener muy presente en tu corazón siempre. Porque las cosas reveladas son para nosotros, pero las que Dios no nos ha revelado son para Dios. ¿De acuerdo? Hay cosas
que no podremos expresar. Y me recuerda otro pasaje, Juan capítulo 3, donde Jesús le dice a Nicodemo, si te he dicho las cosas terrenales, si no crees, si te digo las celestiales, se te funde el cerebro. Es otra dimensión inaccesible que necesita ser revelada por Dios. Así que, dice versículo 5, Pablo, de tal hombre, ese hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, ese hombre en el paraíso, en el tercer cielo, de tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo, en esta condición caída, en la que estoy en este cuerpo de muerte, dijera el mismo Pablo en Romanos 7, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¡Wow! ¿En qué se gloriaba Pablo? Bueno, en dos cosas. Primeramente en su Señor. Pero en cuanto a él, se gloriaba en sus debilidades. Y ahora vas a saber por qué. ¿Dónde radicaba el poder de la revelación al hombre más prolífico del Nuevo Testamento, llamado Saulo de Tarso, mejor conocido por nosotros como Pablo? Me gloriaré en mis debilidades, versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y es que en el capítulo 10, ni más ni menos, de 2 Corintios, capítulo 10, y en el versículo 10 están estas palabras. Escucha, Pablo interpelando con los corintios, diciéndoles, porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la apariencia corporal, toma mucho en cuenta eso, es la misma carta. La gente decía que la apariencia corporal de Pablo era débil y sus palabras, quizá en forma, eran menospreciables. Pero la manera de escribir, dice, era fuerte. Así que Pablo se gloriaba en sus debilidades para que nadie pensase más de lo que veía y oía de él. Un hombre débil, un hombre con ciertas incapacidades o limitaciones físicas, ¿verdad? Y para que la grandeza de las revelaciones, versículo 7 de 2 Corintios 12, y para que fíjate la razón, el para nos habla de una razón, y para que la grandeza de las revelaciones en ese fuera del cuerpo, en el cuerpo no lo sé, y para que la grandeza de las revelaciones en ese paraíso, en ese tercer cielo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Bueno, esto sí ya me vuela el cerebro. Podemos ver ahora a Satanás siendo un siervo de Dios, sirviendo a un propósito de Dios para que su gran apóstol no se exaltase sobremanera, bro. Como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Y que te quede claro, Satanás no es adversario de Dios. Satanás se le llama adversario porque es adversario de nosotros. Es una criatura con un ejército en las regiones celestes al que se le ha permitido poner un peso contrario al pueblo de Dios. Probablemente, como dice aquí, para que no nos exaltemos sobremanera. O, como cuando pones un peso contrario a un músculo, esto lo fortalece más. Y mira lo que sigue. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, Pablo, aquel hombre increíble, ¿no? Del que se llamaban sus paños a los enfermos y eran sanados. Este hombre que oraba por sanidades y ocurrían en el poder del Espíritu de Dios. No a su discreción, sino a la discreción de Dios. Pide a Dios que este mensajero de Satanás, o como él llama, aguijón en la carne, le sea quitado, y se lo pide 3 veces. Y el Señor le contesta, no, Señor. Dice, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Alguna circunstancia en la carne, aguijón, ¿dónde? En la carne, quítame este estorbo para que pueda yo servirte mejor, probablemente, ¿no? Y el Señor me ha dicho, versículo 9, bástate mi gracia. Esta es la voz desde los cimientos. Esta es la voz de Pablo. Bástate mi gracia, porque el poder de mi gracia
se perfecciona en la debilidad del hombre. Por tanto, de buena gana, sin resistirme, sin hacer berrinches, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré, presumiré mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, y en las afrentas, y en las necesidades, y en las preocupaciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si algo estorba el poder de Dios, es la susodicha capacidad del hombre. Los discípulos de Cristo deben aprender una cosa, a esforzarse en bástate mi gracia. Su gracia, la palabra charis, esta influencia de Dios operando en nosotros, todo lo provee. Lo que más estorba a la gracia desarrollándose en la vida de un discípulo es que el discípulo se apuntale, se recargue en sus capacidades, porque para el ministerio del Evangelio las capacidades del hombre para nada aprovechan. Es lo mismo que decía Pablo en Romanos capítulo 8, ¿no? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse del poder de la carne es muerte, mas el ocuparse del poder del Espíritu es vida y paz, ¿no? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pues no tiene la capacidad de sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad? Romanos capítulo 8, por ahí del versículo 5 en adelante. Así que bástenos la gracia de Dios. Algún aguijón en la carne. Dice que este emisario de Satanás, al cual llama Pablo aguijón en la carne, Pablo le había pedido 3 veces, era un estorbo, pero que lejos de operar en una discapacidad espiritual, fortalecía su capacidad espiritual, no carnal. Y muy probablemente, déjame decirte, en Hechos capítulo 14, cuando empieza su primer viaje misionero Pablo, junto con Bernabé, después de pasar por Listra y sufrir varias amenazas de los judíos, llegan a una ciudad llamada Iconio. Y en esa ciudad encuentran la Reina Valera dice que era cojo, otras versiones dicen que era un discapacitado de las piernas, ¿no? Y el Señor dice que, a través de la palabra de Dios, dice que Pablo vio los ojos de este cojo y vio que había fe en él suficiente para decirle que se levantase y tomase su lecho y andase. Y se levantó, y esto creó una gran conmoción en aquel lugar llamado Iconio. Y entonces, como ahí hablaban una lengua licaónica que Pablo no entendía ni Bernabé, pues empezaron a quererlos adorar. Y la gente en su lengua licaónica empezó a decir, pues Bernabé es Júpiter y Pablo es Mercurio, porque a través de Pablo era predicada la palabra de Dios. Y entonces vino hasta el sacerdote del templo y quisieron ofrecer toros y guirnaldas. Y cuando Pablo alcanzó a entender lo que estaban tratando de hacer, los persuade de que desistan de esta necedad de adorar a los hombres. Porque a eso les llamó Dios, a predicarles que no adorasen hombres ni deidades, sino a Dios. Y cuando esta gente fue exhortada a poner sus ojos en Dios, cambiaron su presunta adoración por apedreamiento y apedrearon a Pablo. Y dice la palabra de Dios que le sacaron de la ciudad como muerto. Muy probablemente la pedradiza fue tan fuerte que todo el mundo pensó que estaba muerto, pero dice, mas rodeándole a los hermanos, Pablo se levantó, ¿no? Me parece que puede ser posible que hayan orado por él y en ese momento el Señor lo haya levantado. De donde muy probablemente quedó en él un aguijón en la carne, una discapacidad después de esas pedradas. Y digo probablemente. ¿Y por qué? Pues porque en algunas ocasiones estuvo frente a funcionarios públicos prominentes y aún al sumo sacerdote, y no pudo verlo,
no sabía. Fue golpeado porque ofendió al sumo sacerdote, pero probablemente no lo sabía porque no podía ver. Hay quienes dicen que el problema estaba en sus ojos, porque en alguna otra de sus cartas escribió del profundo amor de sus discípulos que hubieran estado dispuestos a quitarse hasta los ojos por él, ¿no? De donde se deduce que probablemente tenía que ver con sus ojos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos que era un aguijón en la carne que le impedía confiar en su gran poder rabínico, en su gran conocimiento. Tenía que gloriarse en sus debilidades, sabiendo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y que cuando somos débiles es el mejor momento para servir al Señor, porque entonces confiaremos en la gracia y entonces seremos fuertes. Termino contándoles un testimonio muy breve. Intentaré que sea breve. Tengo una amiga muy famosa que canta. Y bueno, hoy ha llegado a otra edad. Y sus mejores capacidades vocales probablemente ya hayan quedado atrás. Y hubo un tiempo en que teniéndolas todas y plenas, en plenitud, de movimiento y de capacidades, Cristo se reveló a su vida. Y le ofrecieron muchos contratos de muchas cosas. Y por lavar los baños de la iglesia y por servir y por discipularse, en serio, algo sobrenatural totalmente, desdeñó todos esos trabajos. Y los puso en pausa y dijo, no es el tiempo. Y se dedicó a servir al Señor. Y pasaron los años y ahora que conoce al Señor, yo recuerdo en una ocasión escucharla recitar Colosenses de memoria, bro, y gozarme en el amor a la Escritura que eso mostraba o testificaba. Así que una mujer de Dios. Y ahora Dios ha puesto en su corazón volver a los teatros, a las obras teatrales, a los conciertos, pero volver a llevar ahora el Evangelio porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Ahora madura en el Señor y madura también en nuestros años. Vuelve. Y no en sus mejores capacidades vocales y no en sus mejores capacidades motrices. Pero ahora Dios la usa en ese medio como no la hubiera podido usar jamás antes. Moraleja. Cuando soy débil, ahora soy fuerte. Y cuando fui fuerte, fue momento de esperar. Porque era débil, ¿no? El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Bástenos su gracia.